para bien a aquellos que aman al Señor. Y hablando de la salud, vamos a tocar un tema muy interesante: cómo afrontar un diagnóstico difícil. Enterarnos de una enfermedad, por ejemplo, por decir alguna, el cáncer, que son diagnósticos difíciles. Hoy en día, cuando te dicen tiene COVID, entonces uno No tiembla. Sí, hay cierto temor, ¿no? Y tantas otras enfermedades. ¿Cómo afrontar un diagnóstico difícil? Cierto es que después del diagnóstico de cualquiera de estas enfermedades tan difíciles, es posible que la persona se sienta ansiosa, se sienta temerosa, se sienta abrumada y se pregunta cómo afrontar los días de allí en adelante, qué hacer, cómo hacer. Sobre ello vamos a estar hablando con la doctora América Álvarez. La doctora América Álvarez es especialista en medicina interna y en psiquiatría desde Miami, Florida. Está ya con nosotros en la línea. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Doctora, buen día. Bueno, el tema de hoy: ¿cómo afrontar un diagnóstico difícil? Con frecuencia, doctora, las personas al recibir un diagnóstico difícil pueden entrar en un estado de shock equivalente quizás al de un accidente o una situación violenta inesperada. Desde el punto de vista de la clínica, ¿cómo es el manejo habitual en estas ocasiones, doctora? Bueno, realmente vamos a decir que dar una mala noticia o dar una noticia que pueda cambiarle la vida a una persona es complicado. Y para eso uno se sirve como de la relación que ha establecido previamente con el paciente. En buena ley, y si las cosas se han hecho, por ejemplo, en consulta, poco a poco, se le ha ido explicando al paciente qué cosa puede ser lo que le está pasando, y se le ha dado cierta información que puede hacer que el paciente esté medianamente preparado. Sin embargo, esto de la preparación es algo, digamos que uno lo intenta, pero es muy diferente decirle a una persona que algo puede ser a que algo definitivamente es. Entonces, el manejo debería ser un manejo en consulta directamente entre el médico y el paciente, y en ese momento en que se da el diagnóstico debería abrirse un espacio para dudas, para preguntas, para más información, para saber qué significa eso. Sin embargo, como bien lo decían, a veces el paciente queda tan impactado que ni siquiera comprende el resto de cosas que le estás diciendo. Así que lo ideal sería plantear una segunda visita simplemente para hablar del diagnóstico. Porque si se ve mucho que el paciente queda afectado, que no te oye, que toma decisiones precipitadas, que se pone ansioso, y eso es lo que se quiere evitar. Muchas veces, y yo les comentaba antes, algunos profesionales de la medicina solicitan que el médico psiquiatra esté presente, o bien que sea el psiquiatra el que dé el mensaje al paciente, y bueno, esto es una cosa que habría que cuestionar, porque definitivamente viola una relación que ya está establecida entre un médico y un paciente. No sería agradable que, por ejemplo, yo sea el paciente y lleve meses o incluso años viendo a mi médico, y un buen día, en vez de verme mi médico, viene otra persona y me da esa noticia, porque realmente no tenemos ni la confianza, ni va a entender el paciente porque hay un tercero involucrado. De hecho, eso va a hacer que piense que es muchísimo más grave. Entonces hay que ser bien delicados, bien empáticos y tener, como quien dice, tacto a la hora de dar estas noticias. Doctora, con frecuencia piensa uno que una noticia de tan alto impacto que te cambia la vida o que parece una suerte de sentencia que te va a acompañar lo que te quede de vida, puede ser similar al shock en el que entra uno cuando un accidente te cambia la vida. Entonces vienen esas etapas que pienso yo, y esta es la pregunta en concreto, si las etapas son similares a lo de negación, duelo, aceptación y resolución. ¿Es así? ¿Es similar? ¿Puede ser ligeramente distinta? ¿Cómo se enfrentan las etapas luego de un diagnóstico que puede ser muy fuerte o definitivo para la vida? Okay, allí hay que revisar muy bien
Primero diría que cada persona es muy diferente. Definitivamente sí hay un duelo, porque cuando uno pierde lo que es la salud o lo que creía que era el estar saludable, hay un duelo, hay una pérdida. Entonces sí, la persona puede pasar por las etapas del duelo, y sin embargo, las etapas del duelo vamos a decir que son algo esquemático que nos puede guiar, pero realmente no sabemos en primer momento cómo reacciona la persona. Incluso hay personas que ante un diagnóstico muy desfavorable, por ejemplo, algo que les comprometa la vida o un trastorno que va a hacer que su vida sea muy diferente, por ejemplo, las personas que tienen algo degenerativo y que van a quedar, por ejemplo, bajo el cuidado de alguien más, estas personas pueden caer en un estado de desesperación tal que incluso pueden contemplar la idea del suicidio. Entonces, toda persona reacciona diferente, hay algunos que no entienden y siguen llevando su vida como si nada sucedió, otros que simplemente no le creen al médico por un mecanismo de defensa que es la negación, e incluso ocultan el diagnóstico y pasa el tiempo y bueno, a la larga es peor, porque si teníamos alguna intervención rápida que hacer para evitar que el daño empeorara, pues resulta que con esta negación las cosas se obstaculizan. Otros que caen en esta desesperación, en la tristeza, incluso llegan a desarrollar depresión. Y sí hay personas que incluso pueden tener algún otro fenómeno ya más bien psiquiátrico, como la conversión, cuando la persona simplemente pierde control de sí mismo y se desconecta de la realidad y comienza a dar otro tipo de síntomas que no se corresponden pues con el diagnóstico y que pueden alarmar a todo el mundo por la mala noticia que le dieron. Entonces hay que ser cuidadoso porque cada persona va a responder diferente, tener mucho tacto al decirlo y como les digo, darle el tiempo al paciente y tomarse el tiempo también para que uno les pueda explicar lo mejor posible qué es lo que está sucediendo. La ansiedad o la depresión pueden considerarse comorbilidades de una enfermedad principal, y la pregunta concreta es, ¿esto atenta aún más contra la salud del ya delicado paciente? Sí, absolutamente. Los pacientes que tienen diagnósticos de enfermedades graves, por ejemplo, cáncer o incluso las crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva, cursan en muchas ocasiones con depresión o con ansiedad, y esto por supuesto que va a hacer que su pronóstico empeore. Esto es una de las cosas que hay que cuidar en este tipo de pacientes, porque a nivel inmunológico, a nivel de otros sistemas, el hecho de que la persona comienza a presentar adicionalmente depresión, por ejemplo, hace que todo su pronóstico cambie. De hecho, el día 15 de este mes vamos a tener un live en el que vamos a hablar sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ansiedad y depresión, porque justamente se ha estudiado que en ciertas enfermedades esto lleva a un mayor número de mortalidad. Entonces es bien importante esto. Doctora, ¿cuáles deberían ser las mejores prácticas para ayudar al paciente y su entorno para hacer más llevadero la vida luego de este diagnóstico o de esta mala noticia? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es, digamos que alentar al paciente a ejercer sus derechos, porque el paciente tiene derecho, por ejemplo, a ser informado y a recibir la mayor cantidad de información y la más veraz acerca de su enfermedad. Entonces, una de las cosas que yo le diría al paciente o le diría a los familiares es que se informen, que quizá en el tiempo de consulta no hay suficiente tiempo como para explorar las posibilidades, para hablar de forma más clara, y estamos contando con ese shock inicial que de alguna manera va a embotar al paciente y no lo va a entender. Entonces yo propondría una segunda visita para revisar información con el paciente y darle al paciente herramientas, decirle, mira, puedes buscar información aquí, allá, cuando estés más calmado, y podemos volver a reunirnos para saber qué vamos a hacer con respecto a esto. Y si tienes dudas, o sea, mantener la puerta abierta, si tienes dudas, si tienes alguna cosa que quieras comentar, pues tranquilo que aquí voy a estar. Es importante que el paciente se sienta acompañado, no solamente por el profesional de la medicina, sino también por su grupo familiar.
y estamos entendiendo que quizá en algunos entornos el hecho de que una de las personas sea diagnosticada con algo que puede ser potencialmente mortal o incapacitante es algo que les va a cambiar la vida, por supuesto, a todos. Entonces, la familia también puede requerir una ayuda adicional. Por eso es tan importante lo que es el acompañamiento desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico para ese entorno familiar y para el paciente. Ahora, Sí, en cuanto a... obligatorio. Quisiéramos todos que lo recibieran, pero también hay que respetarles el hecho de querer o no querer. Se les Claro. debe ofrecer, pero ellos finalmente son los que deciden. Doctor, en cuanto a la familia, ¿qué se debe evitar y qué se debe estimular? Definitivamente hay que estimular el hecho de que estén presentes, que la persona sienta que hay compañía y que personas que están a su lado para ayudarle, para salir de esto, para acompañarle en los tratamientos. Se debe evitar darle información que no es adecuada o quizá comenzar a hablar de temas. Bueno, hay gente, lamentablemente en mi experiencia he visto incluso familias que comienzan a hacer cosas bien desagradables con la persona. Por ejemplo, tuve un paciente que tenía un cáncer de pulmón y mientras que él estaba en hospitalización recibiendo la primera dosis de su quimioterapia, los familiares decidieron vender todas sus pertenencias porque daban por sentado que él no se iba a recuperar. Entonces, cuando él regresa a su casa, no tiene carro, no tiene sus cosas y, bueno, por supuesto que ese comportamiento tan falta de empatía y tan duro se tiene que evitar. La persona se va a ver beneficiada de la compañía, de la comprensión, del estar ahí. Quizá van a haber momentos de mal humor, de tristeza, de irritabilidad y el familiar tiene que estar también preparado para eso y tener paciencia, porque no va a ser fácil. Después del diagnóstico es el inicio de una nueva etapa y probablemente vengan más pruebas, pues vengan exámenes de laboratorio o algún tipo de test que sea agradable, pueden venir tratamientos, pueden venir muchas cosas y hay que estar preparados psicológicamente para saber que esto va a ser un proceso, no va a ser algo de un día. Ojalá todo se pudiera resolver en un día, pero por lo general este tipo de diagnósticos difíciles, de enfermedades complicadas, pues suelen llevar a más exploraciones, a más consultas, a medicaciones que muchas veces no caen bien y definitivamente hay que intentar que el familiar esté de apoyo y que no obstaculice lo que es el tratamiento, que simplemente sea alguien en quien se pueda confiar, en quien se pueda sentir como ese extra de compañía. Entonces, comentarios desagradables como hablar de cuando la persona no esté o hablar de qué se va a hacer luego, hablar incluso del dinero, de todo lo que se ha gastado, eso puede hacer que genere en la persona sensaciones de culpa, de ser una carga, de ser una complicación para la familia. Eso hay que evitarlo. Y si la persona, por ejemplo, el familiar se siente muy mal, pues es mejor que consulte, que vaya a un psicólogo, que vaya a un psiquiatra, que se pueda desahogar en otro lugar que no sea frente al paciente. Claro. Y también recordar, yo siempre digo rezar y remar. Rezar y remar, Sí, que sí, la última fe es muy palabra, importante en estos casos. la última palabra la tiene Dios. Él es el único que sabe cuál es la fecha de cada quien, así que siempre hay que guardar la esperanza, ponernos en las manos de Dios, hacer lo que clínicamente hay que hacer, porque para eso está la ciencia, pero siempre las dos cosas juntas, rezar y remar y saber que Dios es quien tiene la última palabra. Así es. Doctora, nadie tiene un manual para una situación como esta y la gente va probando ciertas cosas o simplemente da rienda suelta a lo que cree que es mejor. Algunos traducen un sentimiento que es más parecido a la lástima que a la misericordia y otros desconectan como obviando que no está pasando nada y quieren llevar al paciente hasta hacer paracaidismo y a que sube el Everest y porque la vida es bonita y entonces va a darle una actividad extra que a lo mejor es agotadora y el paciente
queda como secuestrado por una necesidad de aprovechar al máximo, no solamente para él, sino a los demás, su tiempo. ¿Cuál es el equilibrio o qué es lo recomendable para no ir de la melancolía y la lástima a esa euforia de que vamos a aprovechar hasta lo último, exprimir el tiempo que nos quede de vida, que puede ser agotadora para un paciente? Sí, puede ser agotador, y lo malo en este caso sería cuando se lo imponen o cuando es algo que la familia desea más que el paciente. Entonces, allí que hay que sincerarse y escuchar muy bien lo que el paciente desea. Si el paciente está confundido, si el paciente no sabe qué hacer, pues darle tiempo. Y en este tiempo puede haber incluso buscar segundas opiniones, buscar otro profesional de la medicina que le diga si el resultado o si el diagnóstico o el pronóstico es lo que le dijeron en primera instancia. Luego pasa por buscar diferentes tratamientos, siempre con un médico que los guíe. Y cuando haya momentos de melancolía, cuando haya momentos de tristeza, y si esto persiste varios días, buscar ayuda desde el punto de vista, como les digo, psicológico o psiquiátrico, porque es señal de que puedes estar desarrollando, por ejemplo, una depresión. Digamos que es normal que ante una mala noticia, pues tú no te sientas bien, no te puedes sentir feliz y eufórico cuando te están diciendo que tienes X diagnóstico, pero si esta tristeza persiste, inhibe a la persona, hace que pasen los días y no haya actividad o movimiento con respecto al tratamiento, por ejemplo, hay que tomar cartas en el asunto, porque el tiempo es oro. Con este tipo de diagnósticos no podemos perder el tiempo, porque las cosas van a agravarse. Entonces sí, hay que poner en perspectiva las cosas y entender cuáles son los deseos de la persona que tiene la enfermedad, cuáles son los deseos de los familiares, y no ser egoístas. Pues se entiende que es doloroso si te dicen que esto está relacionado a que la persona puede fallecer pronto y que tú quisieras disfrutarlo lo máximo posible, pero quizá lo que es disfrute para ti no va con lo que es disfrute para la persona que está enferma, e incluso le puedes obligar a hacer actividades que lo agoten y que empeoren hasta su pronóstico. Entonces hay que tomar conciencia de eso, y como digo, hay un trabajo desde el punto de vista psicológico para los familiares, porque están viviendo esa pérdida adelantada también. Ellos también están viviendo un duelo, porque la situación en la familia cambió, y esa pérdida, que además muchas veces es previa a la pérdida física de la persona, es muy dolorosa y muy difícil de llevar. Doctora, cada cabeza es un mundo, y hay gente que prefiere poner sus cosas en orden, incluso con una cabeza muy fría. Mira, yo quiero arreglar esto, y que cuando yo no esté, esto quede así, y que lo mío me lo pongan asado. Y bueno, el entorno se tensa, y la gente puede pensar: no pienses en eso, no seas así, eso es una actitud a lo mejor egoísta. ¿Esto es bueno o es malo? Que la gente quiera adelantarse o organizar un posible desenlace fatal. Bueno, como dices, cada cabeza es diferente, y de repente, si para esta persona ese adelantarse, el arreglar su vida antes de que pase algo, le va a generar tranquilidad, es bueno. Ahora, si esta persona está de alguna manera entregándose a la enfermedad y dándose, ya vamos a decir que, no sé, creyendo que ya mañana va a fallecer y que por arreglar las cosas ya no necesita tratamiento o algo así, esa entrega, esa resignación es lo que puede ser negativo. Entonces allí de nuevo habría que llegar como al equilibrio. El ambiente se tensa y se impresiona mucho cuando la persona dice que quiere arreglar sus cosas antes de fallecer. Y bueno, si nos ponemos del lado de los familiares, no es para menos. A nosotros no nos gusta que nuestra familia, nuestros seres queridos estén pensando en que van a partir. Nos duele, nos da mucha sensación de molestia. Pero si esto va a hacer que la persona quizás se sienta más tranquila y así pueda enfrentar todos los retos que vienen con la enfermedad, pues yo digo que hay que apoyarlo, a pesar de lo que son nuestros sentimientos y nuestros pensamientos acerca de eso. Hay que respetarle su voluntad, pero sería bueno hablar con él y de pronto pactar. Está bien, vamos a hacer todos los arreglos, vamos a hacer tu
qué sé yo, vamos a hacer tu testamento o vamos a arreglar las cosas con respecto a tus bienes, pero también empezamos el tratamiento, ¿qué te parece? De repente se puede llevar a un término medio, pues. Ujú. Doctora, hablar con otras personas que estén pasando por lo mismo ayuda. Muchísimas veces ayuda. Por eso se han creado grupos. De nuevo estamos hablando de diagnósticos difíciles que pueden tener que ver con la pérdida de la vida o la pérdida de capacidades o con el hecho de que una enfermedad te acompañe por el resto de tu vida. Exacto. Entonces, sí, entonces hablar con personas que hayan pasado por eso mismo, que te recuerden lo que pasa después del diagnóstico, lo que puede estar pasando con la medicación, eso puede ayudar y bastante. Sin embargo, no todas las personas se sienten bien al ir a este tipo de grupos. Todo depende de cada quien y de la etapa en la que esté con respecto al diagnóstico. Quizá si te dicen el diagnóstico hoy y mañana te mandan el grupo, es una cosa tan fuerte para ti que puede generar un rechazo y nunca más querer volver a recibir ayuda de nadie. Sin embargo, si ya ha pasado un tiempo y quizá te sientes aislado, te sientes como si solo a ti te está ocurriendo, en ese punto sería maravilloso conocer otras personas, otras historias, ver cómo lidiaron ellos con eso y quizás hacerte de un grupo de apoyo que sea diferente a tu familia, que tenga como más objetividad y que tenga las mismas experiencias que tú. Así es. Entonces todo depende. Todo depende del nivel de la enfermedad, sobre todo si es una enfermedad degenerativa, también en un grupo de eso es alguien en situación terminal, puede ser muy deprimente, puede incluso darte más miedo que ayuda. Pero bueno. Y hasta la personalidad del afectado, pues si es una persona que es sociable y de pronto le va muy bien compartir sus experiencias, escuchar, pero si es una persona a la que no le gusta participar en cuestiones de grupos o estar en ambientes con mucha gente, pues de repente obligarlo a ir a un sitio así le va a generar malestar. Entonces, cada caso debe ser individualizado, pero sí, existen los grupos porque cumplen una función. Pues muy bien, se nos ha agotado el tiempo, doctora, pero nos gustaría que nos diera sus redes sociales para la gente que desee más ayuda sobre este y otros temas a través de su cuenta en Instagram, que tiene contenido muy interesante, y en YouTube. Muchísimas gracias, claro que sí. La cuenta en Instagram es @desaludmental, todo junto, de salud mental. Y en YouTube el canal se llama también de salud mental. Allí estamos a la orden, si quieren que prepare algún tema, si tienen dudas, por favor me escriben y de seguro que les voy a dar respuesta. Gracias, doctora América Álvarez. Siempre muy atenta a nuestro espacio, siempre juntos. Y bueno, yo, Eliu, siempre digo, como decía anteriormente, rezar y remar. Primero Dios, que es lo que nos va a dar la paz, nos va a dar la paz, la calma, irnos al Santísimo, buscar esa ayuda, a veces se puede pensar, tengo que poner esto en orden. Lo primero que tenemos que poner en orden es nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida, nuestro interior. Entonces, buscar esa paz. Preparar ese viaje. Prepararnos. Y a veces no, el diagnóstico no, porque como decía, la última palabra no la tiene un médico, la última palabra, la palabra la tiene Dios. A veces son enfermedades muy largas, pero es allí donde vamos a obtener la fortaleza y siempre buscando también, porque para eso Dios nos da a los especialistas para que puedan ayudarnos en los momentos donde